Bueno, continuemos después de este impasse técnico del eco. Siquiera. Bueno, pero ya sabemos que el que tenga eco, como que le toca, el que escuchemos con eco, pues como me pasó a mí, la solución fue cerrar Teams y volver a abrirlo. Bueno, ok. Ok, entonces, bueno, estábamos viendo que podemos ordenar. Bueno, de hecho hay otro, miremos una pequeña diferencia. Voy a crear aquí otra vez esta lista y voy a colocarle unos números al azar. Ok. Cuando nosotros hacemos esto, el lista.sort, la lista cambia, o sea, queda ordenada. Pero muchas veces, digamos que uno quiere como recorrer ordenada una lista, pero que la lista no pierda el orden que tenía. Entonces, digamos, si yo tenía la de lista palabras, ¿dónde lo tengo? Lista palabras. Ay. Oh, ok, alguien está diciendo algo en el chat. ¿Nos está escuchando bien? ¿No se está escuchando bien? Ok. Bueno, permítanme, voy a mirar a ver si de pronto alguien está consumiendo aquí en mi casa el ancho de banda. De pronto les puedo pedir el favor a ver si logramos que mejore el audio. Entonces, un momentico, por favor. Ya veo, ya vuelvo. Bueno, ya volví. ¿Cómo me escuchan en este momento? Probando, 1, 2, 3, probando, probando. A ver si Te me... escucho bien. Bien. Bien, bien, bien. Bien, sí. Ok, Bien. bueno, pues estamos como en crisis de ancho de banda porque una hija mía estaba con una llamada telefónica y no más. Pensé que estaban viendo televisión, alguna cosa, y pues no. Pero bueno, creo que ya, pues si mejora un poquito, pues bueno, tratemos de continuar. Listo. Entonces, ok. Ay, pues hoy los problemas técnicos sí han estado pero terribles porque la consola también responde tan lento. Bueno, lista palabras. Era una lista que tenía el hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Ahora, existe otro método que se llama el sorted, que básicamente devuelve una lista, otra versión de la lista ordenada. O sea, digamos, voy a hacer, y es una función, no es un método. Sorted
es función, funciona como print, y adentro uno le coloca lo que quiere ordenar. Lista palabras. Y mire, retornó el ¿cómo estás? Hola. Pero si yo vuelvo a mirar lista palabras, está en el orden original. Entonces, básicamente usamos el punto sort si queremos realmente ordenar la lista, que la lista que tenemos se reorganice. Y si queremos es una versión de la lista ordenada, usamos sorted. ¿Sí vemos la diferencia? Sí, Ok. sí sí. Bueno, pues el resultado es casi el mismo, pero en algunas situaciones uno quiere como conservar el orden en el que lo tenía y, y no perderlo y eso de esa y conseguir otra lista que venga ordenada. También hay veces que uno tiene una lista que es supremamente larga y uno quiere, si uno digamos, si es un problema tener las dos versiones, es, digamos que en cuanto a memoria, ocupa menos espacio el sort, porque el mensaje de punto sort ordena la lista como en sitio. Y la otra, y el sorted lo que hace es como hacer otra lista nueva y empezar a meter los elementos de manera ordenada. Entonces al final uno queda con dos listas, la original y la nueva ordenada. Entonces, pues bueno, como que consume el doble de espacio, pero eso solo se tendría en cuenta solo si la lista fuera muy grande. Bueno, ok. Entonces, listo, ya sabemos cómo ordenar una lista. Pero entonces ahora viene el tema de los diccionarios. Ah, pues bueno, ahorita vamos a mirar el enlace que nos mandó Daniel Arismendi hace un rato. Pero antes que eso, pues voy a mostrarles una manera de convertir el diccionario a una lista. Entonces miremos, aquí en la consola teníamos un diccionario que se llamaba uh, en letras, sí, ¿cierto? En letras. Ok, ahí está. Ahora voy a crear una, o hagamos esto. Voy a llamar una función que se llama list y voy a ponerle en letras. Bueno, más o menos. Aquí esa función list lo que nos hizo fue devolvernos una lista de las claves solamente. Ok, entonces no es lo que queremos, pues porque queremos como de alguna manera que el diccionario se convierta en una lista, ¿no? Pero que tenga toda la información, ¿cierto? Aquí tuvo solamente las claves, pero se perdieron los contenidos. Entonces, bueno, miremos a ver si, cómo ordenar un diccionario por valor. Bueno, es que están usando unos elementos. Bueno, estoy mirando el enlace, se los copio otra vez, el que nos había mandado Daniel Arismendi. Eh, mm, mm, bueno, puede ser con. Bueno, miremos un momentico este método items en letras. Items. What? Letras. Ok, bueno, sí, creo que esta es la manera. ¿Recuerdan que habíamos hecho esto la vez pasada?
que la manera de iterar un diccionario, ¿cierto? Que habíamos visto la versión que yo les proponía, que es la más fácil, que no hay que acordarse de nada, que sería, digamos, para iterar ese diccionario en letras, digamos, for número en letras. Entonces, si creo un ciclo for, cuya variable del ciclo for tenga la semántica de las claves del diccionario, que las claves de del diccionario en letras son números, y digo, y luego coloco el nombre de la variable del diccionario para recorrerlo. Y que si lo que queríamos era hacer simplemente la impresión, decíamos número y luego imprimíamos en letras el diccionario, le consultábamos la clave, que es el número. Está muy lento. Ok, número. Ok. Listo. Otra manera que habíamos visto era utilizando ese método items. Y la idea era así. No, ok, ya llega el número, coma, letras. In letras.items. Y dábamos print al número y a las letras. Ok, tuvimos exactamente el mismo resultado. Pero entonces ese método items nos sirve para poder ordenar el diccionario. ¿Cómo? O sea, tengo en letras y yo quisiera tenerlo como guardarlo en otra variable que la voy a llamar digamos lista de en letras. Y lo hago combinando la función list, que es que hace una conversión a lista, pero en lugar de convertir en letras, que ya sabemos que lo que hace es solamente darnos una lista de las claves, le decimos que nos haga una lista, pero del diccionario con enviándole el mensaje items. Y miremos que quedó en lista de en letras. Ok, entonces miremos lo que quedó aquí. Quedó una lista donde cada uno de los elementos es, bueno, es otra lista, pero que está con paréntesis redondos. Pero básicamente funciona como si fuera una lista. Esto técnicamente es una tupla. Y bueno, todavía no quiero entrar ahorita a detallar las diferencias entre una lista y una tupla, porque pues bueno, estamos tratando de aclarar el tema del orden de cómo ordenar los diccionarios. Y bueno, digamos que lo que tenemos ahí es una lista de listas, una lista de donde cada elemento es una lista de dos elementos. Bueno, escogí un nombre buenísimo. Es lista en letras. Lista de en letras. Si yo le pido el primer elemento, que es el sub 0, me da O sea, yo tengo una pregunta, qué pena. sí, Es una lista con 4 sublistas, pero esas listas están por con paréntesis normales. exactamente Están es eso. creados con paréntesis. Están creados con paréntesis redondos. Entonces, si mira, si Eso, consultamos redondo. ahí
el primer elemento parece como una lista, pero con paréntesis redondos, de dos elementos. Y realmente, si yo le digo del primer elemento de la lista de letras, y le pido el primer elemento, o sea, sub 0, pues va a ser el 1. Y sub 0, sub 1 va a ser Ok. el contenido. Entonces, ok, bueno, ahora, bueno, miremos más ejemplos. O sea, si yo digo el segundo elemento sub 1, bueno, el segundo elemento es el de la tercera posición, sería la palabra 3. Ok, entonces, una cosa era el diccionario en letras, que ay, letras, no siempre la R. Y otra cosa es la lista de en letras. Se parecen, pero son diferentes. El, la principal diferencia es que la lista de en letras la podemos ordenar. Entonces, ordenémosla. Entonces, si yo le digo, y la voy a ordenar con sort, de lista de en letras. Miremos lo que pasa. A ver. Pues no pasó nada, pues porque ya estaba ordenada. Pero le podemos decir lista de en letras y le decimos reverse igual true. Y nos quedó ordenada en el orden invertido. Bueno, pero aquí está ordenando igual por las claves, ¿cierto? Y uno de pronto Sí. quiere ordenar pero por los contenidos, ¿cierto? En el caso de los diccionarios de conteos de frecuencias, pues uno quiere desordenar por la frecuencia, o sea, ver cuál es la palabra más frecuente, la vocal más frecuente y luego en ese orden las siguientes. Bueno, entonces estoy aquí pensando una manera de es que aquí hay un componente que es un poquito raro para poder hacer ese orden, no por el primer elemento, o sea, tenemos una lista con 4 elementos, donde los elementos son listas, y nos está ordenando por el primer elemento de esas sublistas. ¿Cómo hacer para ordenar por el Habría segundo que elemento? cambiar el orden de las sublistas Mm, primero Pues bueno, ese es o, un mecanismo. o Bueno, y asignar un existe. criterio de asignación de orden, pero mira cómo. Exacto, asignar el criterio de asignación de orden. Y realmente asignar ese criterio es un poquito raro. Y pues, pues bueno, ni modo, toca hacerlo. De pronto no se van a entender los elementos, pero, pero bueno, voy a tratar de explicarlos. Es una cosa rara de Python. Realmente eso no es muy obvio. Se hace con un parámetro así como el reverse. O sea, es como el reverse que utiliza el sort y el sorted nos permite ordenar ascendente o descendente. Y es otro parámetro que nos permite escoger qué cosa va a coger de los elementos para ordenarlos, que se llama el parámetro key. Entonces, bueno, listo, metámonos a hacerlo. Entonces, aquí tenemos el comando que era lista en letras y el reverse true. Bueno, ok, podía hacer con reverse o sin reverse. Y le metemos un segundo parámetro que es key. Ok, no hay ningún problema hasta ahí. Lo raro empieza acá.
Mm, bueno, voy a escribirlo. ¿Cómo decirle que lo haga no desde el primer elemento, sino desde el segundo elemento? Que serían las versiones en letras, en palabras de los números. Pues primero hay que usar esta palabra que se llama lambda. Lambda. Uy, Uy, sí, exactamente. Lambda. Luego hay que definir una variable. La voy a poner aquí X. En esa X va a ir el X va a ser como el elemento de la lista. Entonces, como los elementos de la lista son listas de dos elementos, entonces esta función lambda, bueno, el lambda, digamos que tenemos que aceptarlo, o sea, eh, es como un comando para hacer una pequeña función implícita, pero es lo que, bueno, no sé ni cómo explicarlo. Digamos que ignoremos ese lambda, pero es necesario. En X vamos a decir que X es uno de los elementos de la lista. Luego colocamos dos puntos y decimos quién queremos que sea la clave de ordenamiento. En este caso sería X sub 1. O sea, estamos diciendo es que para ordenar los elementos de la lista, siendo los elementos listas, entonces coja un elemento X de la lista y para ordenarlo saque el primer, en este caso el segundo elemento que es el sub 1. Bueno, eso está enredado. Pero bueno, digamos que, bueno, voy a darle enter y vean lo que pasó. Quedó ordenado alfabéticamente por el, el nombre en letras de los números. O sea, 2, 1, 3, 4. Y el truco lo hizo el key igual lambda x, los puntos x sub 1. O sea, si yo le digo, lo repito, y le digo que con x sub 0, entonces va a ser el ordenamiento por el primer elemento de la sublista que es cada elemento. Otra vez quedó, ahí lo vemos, quedó por el orden alfabético. Bueno, no me gustó pues porque yo he tratado de todo lo que usamos, se explica al 100%. Pero este lambda es difícil de entender si antes no, bueno, hasta si antes hemos aprendido a hacer nuestras propias funciones, entender lambda también es un poquito abstracto. Básicamente lo que se está haciendo ahí es, bueno, no, es que no los puedo, digamos, no, dejémoslo de esta manera. Si yo quiero, si yo quiero ordenar una lista y la lista tiene elementos o los elementos de la lista son listas, pues utilizo este truco del key lambda. Puedo utilizar x, y, cualquier variable, eso es una variable como que se define ahí interna. Y luego después del dos puntos digo qué subíndice es el que yo quiero. O sea, quiero la x sub 0, quiero la x sub 1. Si le diera x sub 2, pues daría un error porque los elementos solo tienen dos elementos. Y el sub 2 es el tercer elemento, ¿no? Ok, dice que está fuera del rango. Ok, bueno. Bueno, no me gustó ahí, pero es que no hay otra manera de... ¿Cómo? yo tengo un comentario. Sí. Es que yo encontré o sea, busqué, hice mi parámetro de búsqueda y encontré, no sé si funciona, o sea, sale no con un método, sino como con un código, con un for, y bueno, y un método nuevo que es parecido al ítem, pero se llama iter item. Y aplica un for y pues no sé si es con la asignación de los valores del for que se pueden cambiar como el orden. No sé si Bueno, quisiera verlo. sí, pásanos el enlace y lo tratamos de interpretar. Pero de pronto ese for es un for de una cosa que se llaman las list comprehensions
y no es exactamente el mismo for que usamos nosotros, pero bueno, muéstralo a ver. Pues es que yo lo vi, digamos, como más a lo que hemos visto, entonces es la segunda entrada, ¿no? La que está como valorada, la que tiene un chulito, la de 145 valoraciones. Yo vi ese código y me sonó como más amable, por así decirlo, como más entendible para... Bueno, el segundo, el que tiene 145. Sí, Ok, ok, bueno, digamos, sí, esta sería una manera manual, ¿no? Sí, es digamos, un código ya hecho. sí, ok, entonces apliquémoslo, digamos, estos sí son con solo elementos de lo que ya tenemos, entonces, digamos que yo Sí, arranco con el diccionario que se llama en letras, ¿no? Ahí está. Y yo quiero que el resultado, el que quiero obtener sea una lista, o sea, una versión del diccionario en lista ordenado por orden alfabético por el contenido. O sea, de manera que quede 4 primero, 2 de segundas, 3 de terceras y uno de cuartas. Bueno, bueno, lo podemos hacer así, creando manualmente una lista inicialmente vacía. Entonces, digamos, llamémoslo en letras ordenado, aunque al principio no va a tener nada, pero digamos, va a ser la lista vacía. Luego hacemos un ciclo for. Bueno, de hecho ni siquiera necesitamos el iteritems. La idea es que vamos a recorrer el diccionario manualmente. Ya sabemos que lo podemos recorrer así como número en letras, así nomás. Y en el ciclo for lo que hacemos es adicionar elementos a esa lista vacía que tenemos ahí en letras ordenado. ¿De qué manera? Pues sabemos, lo podemos hacer con append, lo podemos hacer con el igual y con el más igual. Hagámoslo con el append, con que se parece al ejemplo que nos está mostrando Daniel. Entonces en letras ordenado le decimos punto append y en lo que le vamos a meter a ese diccionario es una lista y a esa lista puede ser eh, el primer elemento queremos que sea el contenido del diccionario, entonces sería en letras su número y el segundo elemento que sea el número. ¿Con qué fin? Con que quede primero el contenido del diccionario para que cuando usemos la función sorted o sort o el método sort, pues nos ordene por el primero y ya nos quede y no tengamos que usar ese lambda tan feo. Y aquí tampoco tuvimos que usar el iteritems ni nada más. Bueno, ahí aparentemente no hizo nada, pero miremos cómo quedó en letras. Ordenado. Ok, es una lista. Y ahora tiene primero la clave y después el... No, perdón, primero el contenido y luego la clave. De manera que si damos sorted sí. en letras, ordenado, ahora sí quedó 4, 3, 1, 2. Uy, Pero pero un yo tengo momento. una... Sí, el Sí, orden no te gusta, ¿cierto? Pues porque no está muy ajá. alfabético. Pues, bueno, lo que pasa es que el orden alfabético eh, Es porque está en mayúscula y en minúscula, no porque si luego el exactamente.
O sea, digamos que en el orden alfabético que utiliza un lenguaje de programación como Python y la mayoría de los lenguajes de las computadoras, van primero las letras mayúsculas y van después las letras minúsculas. Entonces, pues bueno, aquí si nosotros queremos que ya sabemos cómo convertir a minúscula, y pues bueno, con el método que nos acaba de sugerir Daniel, pues podríamos hacer lo siguiente. Vuelvo a empezar. Vuelvo y pongo en letras ordenado vacío. Vuelvo y pongo el ciclo for. En letras. Y aquí en la línea en la que hacemos esto, pues convertimos a minúsculas. Aquí podría darle punto lower. Enviar el mensaje punto lower y miremos cómo quedó. Ahora todo está en minúscula. Si le hacemos el sorted, ya quedó como lo queríamos, el 4, el 2, el 3, el 1. Ahora sí. Ok. Ahí quedó. Ok. Bueno, en el ejemplo que teníamos antes, en el que lo hacíamos con el lambda, también le podíamos hacer el truco de la minúscula. Sub 1 y le decimos aquí punto lower. Aquí quedó funcionando y no nos cambió hizo el orden adecuado, pero digamos que el contenido no lo cambió, porque en el otro tuvimos que cambiar el contenido, ¿cierto? Si hubiéramos tenido palabras que eran nombres propios y queríamos que se conservaran las mayúsculas, pero que ordenara, sería más... Lista. ¿Cómo dices? No te escuché. Que la función sorted crea otra lista, entonces pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, como que no modifica el valor real de la lista original. Sí, exactamente. Pero bueno, pues bueno, ahí tenemos los dos. O sea, el que nos propone Daniel, que yo pensé que no tenía una manera de que con los elementos que tenemos, pero usando un ciclo for, podemos hacer el orden con los elementos que sabemos, sin que tengamos cosas misteriosas. Y está ese otro que es con lambda, que nos queda ahí como el misterio de cómo funciona ese lambda, que pues es un poquito más flexible y pues queda más corto porque se puede hacer en una sola línea. Pero bueno, si de uno le funciona, pues ok, muchas veces uno copia elementos de código de Stack Overflow o de otros sitios que no entiende al 100%, pero que si uno los prueba y funcionan, pues ok, entran. Bueno, listo. Entonces, ok, nos queda como menos de una hora. Entonces voy a volver al ejemplo que hicimos nosotros la clase pasada y para tratar de incorporar no hemos resuelto el problema de Hitler que no funciona. Pero bueno, de pronto ordenando los resultados vemos qué pasó con Hitler. Entonces, estoy en el Colab-Edit y bueno, me voy a darle un F5 al Colab-Edit a ver si está funcionando. Colab-Edit. Ok, parece que sí. Ahorita se me ocurre algo, se pueden Sí. buscar, digamos, cuando está ordenando las entradas en el código, se pueden buscar una lista de códigos, una lista de keys similares, o sea, como si yo quiero, como si fueran como entrar, no sé, como filtrar las keys que tengan H y T, por ejemplo, algo así. Que contengan H y Ok, T. ok. No.
Sí, claro, 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 podemos hacer algo así. Bueno, primero hagamos lo que en principio queríamos, que era mostrar las palabras de la más frecuente a la menos frecuente. Y bueno, ahí ya de pronto mirando eso podríamos ver qué pasó con Hitler. Si no vemos, entonces pues miramos la sugerencia de Daniel de, bueno, ¿qué será? ¿Será que Hitler quedó con un espacio antes? O bueno, no sé, algo puede haber pasado. Sergio, Entonces, yo vi algo en sí, la línea 35 de Sort, como para que no lo pongas de pronto, puede salir mal. En la línea en, treinta y seis creo, en la línea 36, de clave de- conteo carácter. Ok, sí, esa no nos va a funcionar bueno, pues miremos aquí en la consola. Si tenemos un diccionario, le decimos sort, ¿qué pasa? Creo que va a ordenar las claves. Nos entrega las claves en orden. O sea, a ver, miremos a ver. Voy a probar a darle sorted a, a- en letras, que devuelve las claves ordenadas. Sí. Pero bueno, entonces pues bueno, no va a dar error, pero tampoco nos va a dar como nada muy... Bueno, y creo que en letras... Caray, ¿qué pasó? Ahora Daniel, el código de Colavedido, un momentico, lo arreglo, vuelvo a la consola y voy a darle en letras punto sort, a ver qué pasa, tal vez de un error. Un diccionario no tiene el atributo sort. O el sort no se le puede enviar el mensaje sort. Pero bueno, ok, entonces ahora vuelvo al Colab Edit y bueno, voy a quitar un momentico todos estos prints, los pongo en comentario y me voy a colocar en la línea 14. Entonces, en la línea 14 tenemos ya listo el diccionario frecuencia palabra, pero no lo tenemos ordenado. Entonces, mm, usemos el método que nos sugirió Daniel y creemos una lista que sería como lista frecuencias, algo así. Lista frecuencia palabras y la iniciamos en vacío. Ok, pero vacío, paréntesis cuadrados. Y eh, vamos a iterar esa lista para que, digo, no, vamos a iterar el diccionario y en esa iteración vamos a ir adicionando en frecuencia en esa nueva lista los elementos del diccionario. Entonces, ok, bueno, bueno, no sé qué poner aquí, pero sí sé que vamos a iterar el diccionario frecuencia palabra. Como cuando uno itera un diccionario, itera sobre las claves. Entonces, ahora sí las dos interrogaciones, yo ya sé que la variable del ciclo for va a iterar sobre las palabras. Entonces yo podría poner aquí por palabra, por cada palabra en el diccionario frecuencia palabra, ¿qué haga? Pues pónganos, vaya a lista frecuencia palabras, que está vacío, y adiciónele una pequeña lista que contiene dos elementos, uno al principio y uno después. El primero, que es por el criterio que queremos ordenar, que sería las frecuencias de las palabras. Y el segundo, pues la palabra. Entonces, pues bueno, la palabra sí está más fácil aquí, que es la variable del ciclo for, que es la que está recorriendo las claves del diccionario, que son las palabras. Y el primer elemento sería el número de cuántas veces está en la palabra, que es el contenido del diccionario frecuencia palabra. Entonces sería frecuencia palabra, palabra. ¿Qué palabra? Pues palabra, que es la variable del for.
Listo. Entonces, En ahora en la esa, línea, en esa línea 16, en esa línea 16 está mal escrita la variable, es frecuencia. ok, sí, frecuencia, gracias. Opa, ay, no me quedó arreglado. Ok, frecuencia, palabras. Y luego frecuencia, palabras. Bueno, creo que ya quedó bien. Bueno, en la línea 17, ok, ya tenemos que todo el contenido del diccionario quedó metido en la lista frecuencia, palabras. Pero ahora hay que ordenarla. ¿Cómo usar sort o usar sorted? Pues yo iría por sort porque pues no necesito las dos listas. No, la desordenada no tiene ningún interés. Entonces, coja la desordenada, ordénela y solo tengamos una. Entonces sería lista, frecuencia, palabras, punto sort y lo ordenaría por las frecuencias, pero nos quedaría de la menos frecuente a la más frecuente. Y tal vez lo más interesante es ver de la más frecuente a la menos frecuente. Entonces, cómo es que hago para, para que me lo ordene al revés? En orden descendente. O sea, ¿qué pongo aquí como parámetro? Reverse igual true. El reverse igual Reverse. true. Sí, reverse igual true. Ok, listo. Entonces en la línea 18 ya tengo la lista ordenada. Pues bueno, podríamos darle print y ver qué pasa. Print lista frecuencia palabras. Ok. Listo. Entonces, se perdió la conexión. ¿Qué pasó? Colab Edit está funcionando. Voy a darle a actualizar a ver si se quedó. Ok, le faltó un poquito en la línea 18. Frecuencia palabras. Ok. Voy a copiar ahora el código. Internamente lo paso al equipo Linux, que es el que tengo aquí. Y lo voy a pasar. Okay. Teníamos ejemplo diccionario 1. Voy a hacer ejemplo diccionario 2. Okay, ejemplo diccionario 2. Ok. Pin. Vamos a editar con Notepad Plus. Ok. Bien. Ok, creo que ya está. Entonces paso a la consola. Me salgo de la consola, a la terminal, perdón, me salgo de la consola de Python. Y aquí debemos tener, se llama ejemplo dict2. Entonces, miremoslo. dict2.py con el cat. ¿Qué pasó? La M. Ok, bueno, pero no se devuelve y no funciona muy bien. Pero bueno, ahí está ya. Y voy a darle Python. Ejemplo. dict2.py. Vamos a ver si hay algún error o algo. Ok, ahí está recuperando, se está conectando a internet, trayendo el artículo de la Segunda Guerra Mundial, tokenizándolo. Bueno, lo que se demora es en traerlo de Wikipedia. Ok, y aquí estamos viendo el resultado, pero está muy largo, ¿no? Sí. Sí, y bueno, y aquí tenemos un problema, y es que bueno, de hecho, si no le hubiéramos dado el reverse,
como lo último que vamos Pero a ver son... Sí, Daniel. si hubiera sido mejor, tal vez no darle reversa. Ujú. Bueno, bueno, tenemos otro recurso. eh, Pero como está ordenado, Estamos esta haciendo orden, primero los de mayor valor, pero como sí, o sea, lo que estamos viendo ahí, esas últimas palabras son las que ocurrieron solo una vez. Entonces, por eso dice uno age, uno European, uno fight. Bueno, eh, pero entonces esas son las palabras raras, o sea, las que no ocurrieron solo una vez. Nosotros queríamos ver las frecuentes. Pero, bueno, algo que podríamos arreglar es que nos muestre las primeras, digamos, las primeras 20 más frecuentes, no que muestre todo, o las primeras 100, o algo que nos que quepa en la pantalla. Bueno, eso lo podríamos hacer aquí rapidito usando el editor Nano. Uy, aunque con esto como está de lento. Bueno, ahí más o menos está. Uy, pero ¿qué pasó? Nano no está entendiendo los tabuladores. Uy, pero bueno, creo que puedo ir aquí a esta línea donde imprimimos y decirle que nos imprima las, las primeras 100 entradas. Así nomás. Ahora control X, yes. Y creo que ya quedó. No, bueno, ahí está. Ok, bueno. Afortunadamente en la primera línea nos alcanzó a salir la palabra más frecuente, que es el determinante de. Ah, bueno, seguramente perdimos una línea. Bueno, y tenemos un error en la línea 25. ¿Qué es eso? Ay, caray, sí, hay un errorcito ahí. Eh, bueno, podríamos entrar un momentico a Nano y lo arreglamos. Aquí hay dos errores. Conteo vocales y este. Ok, control X, salir y... Ok, ahí está. Bueno, sigue habiendo otros errores, pero bueno, por lo menos lo importante que es lo que estamos buscando, las palabras frecuentes, ahí nos están saliendo, más o menos. Tenemos que el determinante the salió 1902 veces, que la coma 1519, el of, el punto, el and, el to. Ok, y ahí hacia abajo empezamos a ver, eh, bueno, las demás palabras. Mm, bueno, de pronto otra cosa interesante sería que son de interés las palabras, pero de pronto los números, pues, o caracteres raros, o los puntos, o las comas, pues pueden que no sean de interés. ¿Recuerdan que nosotros teníamos una función que se llamaba isalfa? Podríamos decirle, eh, digamos, estoy volviendo al collab edit y voy a tratar de, podemos poner una condición que eh, mm, de que procese solamente los tokens que son alfabéticos. Y a ver, hagámoslo así. Podríamos colocar aquí un if token.isalpha y cojo el contenido de adentro y lo invento. Pero creo que se me inventó la línea 15. Ok.
Bueno, bueno, otra alternativa que podemos tener podríamos en lugar de dar en la línea 19 el print de todo el diccionario, podríamos recorrer el diccionario e imprimirlo, digamos, manualmente, o recorrer esa lista e imprimirla manualmente. Entonces, bueno, de pronto consigo un voluntario para imprimir los resultados en pantalla un poquito más bonito. ¿Alguien se anima? A ver, lo que vamos a hacer es, en lugar de dar el print de la línea 19, vamos a hacer es un ciclo for recorriendo esa lista e imprimiendo elemento por elemento en un renglón. Cada uno en un renglón para que pues nos quede como en un par de columnas, como de pronto algo que nos sirva para, para pegarlo en Excel o algo así, ¿cierto? Pues porque digamos que solo visualizar. Bueno, que Daniel se animó. Sí. Bueno, listo. Ok, entonces, si quieres controlar el Collab Edit, bueno, lo primero sería Ok. ponerle un comentario a esa línea 19 porque es la que queremos reemplazar. Bueno, y entonces en la línea 20 haríamos un ciclo for y vamos a tratar, bueno, la variable del ciclo for no la conocemos todavía. Digamos, podemos poner un for, interrogación, interrogación, pero sabemos que vamos a recorrer la lista de frecuencia palabra, ¿cierto? Ok. Sí, todavía no sabemos qué ponemos ahí. Ponemos el in, ¿cierto? Porque sí sabemos que lo que queremos recorrer es la lista que tiene los resultados, que es esa lista frecuencia palabras. Tal vez ya Voy a estás hacer editando. algo acá. Creo que este funciona. Ok, Lo he muéstranos. intentado. Ya funciona. ¿Estás, Sí. Ok. ¿Estás escribiendo en el Colabedit o todavía no? Ya estoy en la línea 20 y 21. Ah, ok, es que no se me ha actualizado aquí, pero bueno. Ok, línea 20 y 21. Ah, ok, ok. Bueno, recuerda en la línea 20 te está faltando el dos puntos al final, ¿no? El comentario. No, en la línea 20 recuerda que el ciclo for siempre el último carácter de la línea que tiene el ciclo for es el dos puntos, ¿no? Sí, 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 sí. Verdad, Ok, sí. Sí, sí. No sé. ok. Bueno, entonces, bueno, en la línea 20, la variable del for. Entonces, sabemos que los elementos de lista frecuencia palabras son unas listicas de dos elementos, ¿cierto? Entonces, bueno, un nombre, digamos, adecuado, si lo quiero poner en una sola variable, ahí sería como, eh, Elemento. sería mm, par frecuencia palabra o algo así, porque primero va la frecuencia y luego va la palabra, ¿cierto? Par frecuencia palabra. O sea, eso significaría que la variable del for lo que contiene son una listica con dos cosas, que es primero la frecuencia y luego la palabra.
Entonces, en el print, pues en el print, yo creo que ya hace referencia a la variable del for. Y sabes que el primer elemento de la variable del for es la frecuencia y el segundo es la palabra. El sub 0 es la frecuencia. Ok. Ok. Estoy- Ok. Creo que ese era el que hizo ahorita con el código, no recuerdo bien de qué estamos hablando. Eh, mm, no te entendí la pregunta, Daniel. Que no sé si lo estoy haciendo bien o qué me está faltando. Si tengo que asignar el orden de la lista o qué. No, ahí está muy bien. Digamos, la lista frecuencia palabras ya viene ordenada, porque ya la ordenamos en la línea 18 Sí, y aquí la estamos recorriendo ya ordenada, o sea, cómo vamos a presentar los resultados. lo que usted quiere es lo que Entonces, salga un resultado por línea. exacto. Bueno, tal vez en la línea 21 lo que veo es que la indentación no está como muy bien. El print tiene como dos tabs antes, debería ser solo uno, porque dentro del for solo hago una indentación. Ok, y par frecuencia palabras. Pues bueno, si lo dejamos así, nos va a imprimir la listica con los dos elementos. Entonces nos va a mostrar los paréntesis cuadrados, las comillas, el separado por coma. Pero entonces te propongo que más bien en el print coloques dos elementos. El primero que sea par frecuencia palabras sub 0, coma, y el par frecuencia palabras sub 1. Con eso en la pantalla solo nos saldría el número y la palabra. Mm, Ok, listo. Dejémoslo así y les voy a enseñar otro truquito pero ese truco depende de los sistemas operativos de ustedes. O sea, va a ser de una manera para los que tienen Windows y de otra manera para los que tienen Mac. El, de todas maneras, este nos va a resultar en la pantalla, pero va a ser muy largo, ¿cierto? Si yo quisiera pasar eso a una lista de Excel, pues no lo puedo copiar de la terminal. Pues de pronto de sus terminales sí se puede hacer, si lo corren localmente allá en sus equipos. Pero si lo corremos aquí en esta terminal donde solo podemos ver esas lineecitas, pues no podemos, digamos, visualizar bien esa lista. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es que vamos a correr el programa, pero entonces primero vamos a ver que dé como el resultado. Entonces que pase primero las frecuentes, luego las menos frecuentes y luego vamos a ver un método para que la salida del programa de Python, que podamos correr el programa de Python, pero que la salida nos la mande a un archivo. Y ese archivo lo vamos a abrir o con un editor o con Excel para poder, digamos, sacar los resultados y poderlos visualizar mejor para ver qué fue lo que pasó. Entonces, a ver, eh, bueno, voy a copiar de manera interna el programa desde el Colab Edit hasta el ejemplo diccionario 2. Ok, listo. Entonces en la consola ya se puede venir y dar Python ejemplo dic 2 con el cambio que le hizo Daniel. las variables están diferentes, me acabo de dar cuenta. O sea, O sea, hay una... están mal. Sí, Ok. porque la variable que es en el for no tiene es de palabra y no palabras, entonces es un error de sintaxis. Ok, entonces hay un error sí, entonces este plural hay que quitarlo en la línea 21 y este otro plural también. Creo, ahora ya queda, upa. Ay, bueno, creo que hubo dos voluntarios, lo hicimos al tiempo y se borraron dos. Yo no hice No, nada. bueno, voy a hacerlo yo. Entonces, par frecuencia palabra
y par frecuencia palabra. Ops. Bra. Ok, ahora sí. Lo copio de manera interna aquí. Bueno, no me sale más barato arreglarlo. Listo. Chin, chin. Y volvemos y lo corremos. Y bueno, ahora sí parece que sí está funcionando. Ok. Ahí pasó muy rápido, ¿cierto? Y hay muchas palabras. Entonces, bueno, si yo quisiera que ese resultado poderlo guardar en un archivo, entonces, bueno, sí, a ver, aquí en Linux creo que funciona igual que en los que tienen Macintosh. Bueno, ¿quiénes son los que tienen Macintosh de los que estamos aquí? Tal vez Daniel, Yo, Fique, ¿quién más? Todos los demás son Windows, ¿cierto? Todos Windows, ¿cierto? Sí, creo que. sí, sí, sí. Sí. Ok, todos los demás Windows. Entonces, bueno, entonces el ejemplo aquí en pantalla sería con Linux. Pero ahorita voy a poner les voy a explicar en el chat cómo hacerlo en Windows y voy a tratar de correrlo con una terminal en Windows desde mi equipo. Entonces, bueno, para que quede en el video también. Ok, entonces, bueno, en Macintosh, bueno, o sea, ustedes pueden copiar ya del Colab-Edit ese programita y guardarlo pues bueno, si quieren preferiblemente con el mismo nombre, en un archivo en una carpeta en la computadora que tenga, ¿no? Bueno, por ejemplo, puede ser en la del coronavirus, como en el ejemplo que tenemos aquí. Para hacer en Linux y en Macintosh que la salida no salga a la pantalla, sino que salga un archivo, bueno, primero voy a dar un ls para ver qué archivos hay. Listo, esos son los archivos que tengo en mi carpeta. Ahora, este es el comando que ejecuta nuestro programa. Pero si yo quiero que la salida, el resultado, en lugar de que salga en la pantalla y salga así enrollado, sino que me quede en un archivo que yo pueda abrir con un editor y copiarlo en Excel o hacer alguna cosa, o simplemente observarlo. Bueno, creo que, bueno, ahora ya me confundí. Bueno, voy a probar si es así. Con este signo mayor y le digo, y pues, tal vez este funcione para Windows también. Voy a poner como salida word2.txt y de una vez con la extensión txt para que uno pueda abrirlo fácil con un editor de texto. Sí, funciona. O sea, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Vieron que solo nos dio el error? Porque, bueno, el programa tiene un errorcito más adelante en la línea 46. Pero en salida. Ahora si doy ls nuevamente, que es como un dir, vemos que tenemos un archivo que se llama salida wwii, como ese archivo. Ahora si yo lo miro el contenido dándole aquí cat salida wwii.txt pues contiene lo que salía en la pantalla, pero ese archivo ya lo podemos abrir con un editor. Por ejemplo, yo aquí lo podría abrir con Nano. Nano. Y, ok, ahora ya puedo ver la salida de manera controlada. Aquí puedo ver las frecuencias y las palabras. Y puedo bajar y ver qué es lo que está pasando. De hecho, si este editor fuera como más amigable, ya estaría buscando qué pasó con Hitler. Entonces, bueno, hagamos lo siguiente. Ustedes pueden sacar el programa del Colab-Edit, copiarlo en un editor de texto en sus computadoras, grabarlo en
en una terminal y ejecutémoslo. Podamos ver que la salida salga en la pantalla. Y el objetivo va a ser que luego utilicemos el ejemplo, el comando que aquí lo pongo otra vez, que fue este Python ejemplo dig2.py, luego el signo de mayor y salida, bueno, o al nombre del archivo que ustedes quieran, para poder, digamos, de esa manera resolvemos ese problema que nosotros teníamos de que si salían muchos resultados en la pantalla, pues no los podíamos ver bien. Así ya sacándolos a un archivo de texto, los podemos visualizar hacia arriba y hacia abajo y, por ejemplo, empezar a investigar qué pasó con Hitler, ¿no? Entonces, vamos avanzando con eso y me van contando si lo pudieron hacer. Mientras tanto, yo voy a hacerlo aquí mismo. Entonces, eso va a quedar en el video, pues porque yo realmente no estoy trabajando aquí estoy en mi laptop que tiene Windows y solo como con una terminal que estoy viendo el Linux, bueno, que es como una cosa como rara. Entonces voy a abrir mi Anaconda Prompt. Ok, Sergio, una pregunta. Sí. Lo intenté exportar en un Excel y no me dejó. Bueno, pues eso ya depende del manejo en Excel y uno puede hacer muchas cosas para que las cosas mejoren en Excel. Cuando, digamos, la manera más fácil es coger los datos que parezcan o sea, los que tienen número y las filas que tienen número y nombre y la palabra, digamos, copiarlas y luego ir a Excel y en una celda pegar y eso seguramente va a quedar todo metido en una sola columna. Luego uno va por una opción por el grupo de herramientas que es de data, donde uno ordena y hay una opción que se llama texto a columnas y ahí uno selecciona selecciona los datos y le dice que lo convierta a columnas y que el separador es el espacio. Y así ya te quedan en dos columnas. Entonces, bueno, voy a tratar de hacer ese proceso aquí pues bueno, ustedes no lo van a poder ver, pero bueno, de pronto sí puedo hacer que lo vean, porque aquí en Teams seguramente puedo compartir la pantalla. Sí, compartir pantalla. Sí. Ok, entonces voy a hacer compartir la pantalla, pero que además me quede en el video. Pero es que yo tengo dos pantallas, entonces me va a compartir un montón de cosas. Entonces miremos a ver, share, share screen, screen share. Ok, puedo escoger la pantalla que quiero compartir, que sería esta, compartir. Ok, entonces, ¿están viendo mi pantalla compartida? Sí. Sí. Ok, entonces yo aquí abrí un Anaconda Prompt. Voy a hacer el proceso completo. Voy a abrir un explorador de archivos. Ok, ¿qué hago? Voy a ir a mi disco duro al D, que creo que allá tenía coronavirus. Bueno, voy a crear un nuevo archivo, o bueno, podría ser en este TMP. Voy a poner ahí que se llame ejemplo diccionario2.py. Hitler no apareció en la lista. Ok, bueno, ya miramos. Búscalo en otro. Bueno, ya miramos. Ok, aquí está como mi editor de texto. Voy a copiar lo que estaba en el Colabedit. Con control A uno puede, con control más la letra A en el Colabedit selecciona todo como control all.
copiar con control C, me paso a mi editor de texto, pego todo, ok, ahí lo tengo, lo salvo, estoy aquí, entonces coronavirus, ups, dir, ahí tengo el ejemplo dig.py, .py. Eso está mal. ¿Cómo lo arreglamos? Lo arreglamos aquí con el explorador. Ok, podemos seguir nuevamente. Ok, ejemplo dig2.py. Y ahora sí podemos dar Python. Ejemplo dig2.py. Se está conectando a internet, bajando la página de Vial, 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 Vial. Bueno, mientras tanto, voy a abrir el Excel. Bueno, está bastante lejos, un poquito lento. Ok, ahí está el resultado, pero lo que queremos es que lo ponga en salida. Salida.txt. Ok. Bueno, no es muy rápido que digamos en mi computadora, le rinde más al Linux. ¿Queremos exportarlo a Excel? Sí, o exportarlo a Excel o... Uy, 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 uy. Hay un error ahí. O solo tener en el archivo en texto. Bueno, no te escuché bien, pero supongo que te generó un problema parecido a este. Miremos a ver qué fue lo que pasó. Editémoslo. Bueno, pero aquí sí lo generó, realmente ahí lo tenemos. Pero bueno, en algún punto se cortó, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Ya sé. Tal vez es un problema de codificación. Un problema de codificación. Sí, pero esto es un problema de Windows. En Linux y en Macintosh no funciona. Los que utilizaron, y tal vez sea de mi Windows, que es un Windows viejito, Sonia, Mónica, Brian, que están en Windows, ya intentaron, ya copiaron el programa, lo corrieron y sacaron la salida de un archivo. Sí, yo saqué un TXT. Ok, Sí, yo también pude. ok. No, Bueno, yo estoy entonces tratando de verlo, pero se quedó ahí como pensando. bueno, de Sí, yo igual, pronto, ahí voy. ok. Me tocó 200 líneas, 1240 líneas. 1140. Bueno, ese es como el vocabulario de ese archivo, ¿no? De ese artículo. Miremos Sí, y lo pasé a un Excel que lo compartí si les interesa. Bueno, sí, si nos lo compartes, chévere. Bueno, no sé cómo pueden ponerlo en el chat, así de fácil, uno lo pasa y listo. Compartí el Excel. Está prueba 1 en Excel. Ok. Mm,
Ok, sí. Bueno, eh, bueno, aquí finalmente yo logré resolver mi problema, pero esto era como de Windows viejo. Y, ok, entonces ahora estoy, eh, bueno, le quito aquí este diccionario. Ok, ahora sí selecciono todo. Paso a Excel, lo pego. Esto era lo que les comentaba, está quedando en el video, que es ir por el menú Data. Y voy, aquí toca abrir un poco así. Texto a columnas, delimitado, decirle que el delimitador es el espacio. Finish. Y ok, ahí lo tenemos. Bueno, aquí podríamos hacer un orden alfabético para mirar qué pasó con Hitler. Entonces, vamos por la H, ¿qué pasó? Son más. ¿Cómo no? Hitler dos veces y no hay más pistas de qué fue lo que pasó, ¿cierto? Sí, a mí Ah, solo me generó para que alinees. bueno, mm, pues, bueno, de hecho a mí yo tengo 4.451 líneas. ¿Eso coincide con los resultados de ustedes? ¿Alguien más ya ha llevado a Excel toda la lista de frecuencia de palabras? Yo lo abrí en el super editor de texto, el que tiene cuantas líneas, y también me salieron esas. ¿Cuántas? cuatro mil ¿4.400? cuatrocientos cincuenta Ah, ok, listo. Sí, señor. Bueno, y Brian, Mónica y todos ya más o menos llegaron allá a ese resultado. Sigo intentando. ¿Qué dijiste, Mónica? Que no he podido exportarlo a Excel ni a un archivo TXT, pero lo sigo intentando. Ah, ok, bueno. Pero ya lograste que el programa te corra en tu computadora. Sí, sí me corre y sale un error, el mismo que le salió a Daniel ahorita, de que no se puede encode el carácter algo en la posición, algo. Sí, bueno, bueno, ¿cómo arreglamos ese problema? Sí, es un carácter especial que cuando intentamos guardarlo en el archivo, entonces como que a Windows no hay manera, o sea, Linux y Macintosh trabajan naturalmente con la codificación UTF-8 y la Unicode, pero Windows es un problema porque no lo hace por problemas ya históricos. Y entonces, en el momento él intenta utilizar su codificación de Windows, pero como Wikipedia utiliza la codificación UTF-8, que es la que se utiliza normalmente en Internet, y estos textos vienen de Wikipedia, entonces vienen en codificación UTF-8. Cuando utilizamos el signo de mayor, él crea un archivo nuevo y comienza a copiarle las cosas, pero él espera que venga en la codificación de Windows. Y cuando se encuentra con un carácter raro que no coincide con la codificación de Windows, revienta. Entonces el método se nos arruina. Porque pues bueno, funciona para Linux y para Macintosh, pero Windows, pues con lo cómodo que sería uno siempre poder sacar los resultados de la pantalla a un archivo, pues no se logran en Windows por la codificación. Entonces, pues nos toca, bueno, nos quedan 7 minutos. Pues a ver, bueno, hagámoslo.
Hagámoslo porque todos los de Windows quedan varados y la mayoría son de Windows. Entonces, pues la manera de eso es arreglarlo desde Python. Con ColabEdit, estoy en el ColabEdit. Bueno, esto fue casi de la segunda sesión que utilizamos el importador, importamos el codificador. O sea, lo que vamos a tratar de hacer es que la salida, en lugar de mandarla a la pantalla, la vamos a mandar, o igual que la mandamos a la pantalla, mandarla al tiempo a un archivo. Entonces, bueno, estoy en la línea 3 en el ColabEdit, importé los codificadores y vamos a tratar de hacer aquí en la línea 20 voy a crear un nuevo archivo que lo voy a llamar archivo de salida, digamos como output, bueno, archivo de salida, archivo salida va a ser igual a, bueno, normalmente cuando abríamos un archivo lo hacíamos así con open y aquí adentro colocábamos en los parámetros el nombre del archivo, entonces voy a ponerle como salida wwii.txt y aquí el segundo parámetro era el modo en el que abríamos el archivo. En este caso sería un archivo de escritura con esa W. Y lo otro es que antes del igual hay que darle este codex. Codex para que utilice los codificadores de Python. Y en el último parámetro, pues esto sí es un poco raro, toca decirle que la codificación es UTF-8. Listo, ahí se abre el archivo. Bueno, lo otro es que se acuerdan que como esto funcionaba como Word y como Excel, uno abría los archivos y cerraba los archivos. Entonces el archivo de salida lo voy a cerrar después del ciclo for en la línea 23 y adicioné, bueno, ahora otra línea dentro del ciclo for y mejor dicho, la línea 22 va a imprimir en pantalla los resultados y la línea 23 los va a guardar en un archivo para que nos queden las dos cosas. Entonces, para escribir en ese archivo, entonces es archivo salida.write y voy a copiar más o menos lo mismo que está aquí en la línea 22 dentro del print. Opa, no. Aquí sí. Ok. Pero con una diferencia, y es que el método write no se comporta igual que la función print, donde uno separa las cosas por coma, las diferentes cosas que quiere imprimir y les mete un espacio en la pantalla. El método write realmente él espera escribir como una cadena de caracteres completa en el archivo. Entonces, tendríamos que hacer esto. En lugar de la coma ponemos este signo más que estoy resaltando aquí en la línea 23. Y bueno, y hay otro detalle, y es que pues la función print es muy práctica pues porque imprime bien sea cadenas o bien sean números, pero la función write realmente solo imprime cadenas en el archivo de salida, o sea, caracteres. Y como el primer componente, que es ese par frecuencia palabra sub 0, es un numérico, porque es el conteo de la palabra, nos toca convertirlo a una cadena. Entonces, para convertir un número a una cadena, existe esta función que se llama str. Y aquí la estoy usando. Entonces, nos está convirtiendo el primer elemento de esa lista con la función str en una cadena.
luego sumo la otra cadena, pero entonces ahora toca poner el separador, que es un espacio. Ok, esto fue demasiada información para los últimos minutos. Y al final toca decirle que le adicione el cambio de línea, el slash n. Pero como es para las máquinas en Windows, hay que ponerle el slash r slash n. ¿Se acuerdan? Yo les conté por allá en las historias que para que haga un cambio de línea completo en las máquinas Windows es slash r slash n, o sea, un retorno de carro y una nueva línea, que era una antigüedad que venía de las impresoras esas que hacían ruido cuando imprimían. Pin, 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 pin. Bueno, ahí quedó eso así. Bueno, pues todo esto lo estamos haciendo es hay que apuntárselo a Bill Gates, por no haber adoptado la codificación Unicode y UTF-8 para Windows totalmente. Y entonces, pues Windows siempre va a tener problemas de decodificación de los archivos y en compatibilidades como la que acabamos de ver. Y el slash r slash n también es una herencia de Windows, que es lo que venía de las impresoras Epson, que pues eso, digamos, no aplicaba mucho. Esas impresoras eran para los PCs. Bueno, historia, o sea, esto funciona en Windows y en Linux. Ok, listo, entonces ya lo tenemos. Entonces, ahí del Colavedit. Pregunta, Sí, señor. en el Colaverit, en esa línea 23 no habría que cerrar un paréntesis. De pronto, ¿cuál se me está faltando? Pregunto porque string, cuando pusimos el string, Sí, se cerró entre paréntesis par frecuencia de palabras. Y después el otro tiene abierto y exacto, ¿no iría un paréntesis o no? no, yo creo que ya está bien. O sea, Ok, tenemos el archivo de salida, el punto .write abre un paréntesis, el str abre un paréntesis. Luego cerramos el paréntesis de str y hay un paréntesis que cierra al final, el de write. Entonces yo creo que ahí funcionaría. bueno. Entonces, ok, voy a copiarlo todo. Control C. Y lo pego en ejemplo dig en mi computadora ahora en la Windows. Aquí ya quedó, lo salvo y ahora pongo la terminal de Anaconda Prompt y ¿qué pasa que no me devuelve? Bueno, me toca escribirlo. No sé, aquí está. Python ejemplo dig.py, pero ya no tenemos que poner el signo mayor, sino que el programa mismo va a enviar la salida al archivo salida para el piso www2. Bueno, ahí está ejecutando. Ok, sí funcionó, porque ese error que sale más abajo ya es en la línea 46, que debíamos arreglarla. ¿Qué es lo que dice? Ya era la que había puesto Daniel Arismendi, que había mandado a ordenar el diccionario. Entonces voy a retirar esa del Colavedit, o le pongo comentario. O bueno, no sé, hay que quitarla porque si no le quito el comentario, entonces va a dar error. Listo. Entonces, ok. Bueno, voy a arreglarla aquí en mi máquina Windows, y el errorcito. Lo salvo, vuelvo y lo corro en el Anaconda Prompt. Y el resultado debe salir en pantalla. Y uy, ¿qué pasó? Línea 46 sigue el error. What? Es que entonces, tal vez es este. Control C y vamos a este.
Es este. A ver, control. Y dice, ok, el coronavirus. Démosle. Ah, no entiendo qué está pasando. Eh, ok, voy a... Ah, ya, es que tengo aquí como dos versiones. Bueno, voy a borrar este archivo de salida como para ver que sí lo va a generar. Vamos a copiar este. Ahora sí copiamos esto. Ok, es la versión del Colab-Edit, ya quedó. Y ahora sí lo ejecutamos. Y en Windows debería funcionar sin... Ah, ok, aleluya. Funcionó. Entonces, bueno, la versión que está en el Colab-Edit. Ah, pero bueno, miremos que haya creado el archivo. Ok, ahí está salida www2.txt y miremos ese archivo. Sería este. Aquí lo tenemos y abierto con el Notepad, que pues es como el editor nativo de Windows para ver que pues sí funciona. Y lo podemos seleccionar todo, control C, ir a Excel. Aquí probamos en otra ventana, lo pegamos y voilà, aquí está 4451 líneas. Ok, bueno, 8 y 5, se nos acabó el tiempo. Creo que la próxima nos tocará revisar bien yo pensé que con el truco del signo de mayor, pues nos íbamos a evitar todo ese tema de las codificaciones, de abrir archivos de salida, de utilizar la función write y con write que todo tiene que ser cadenas, entonces los números pasarlos a strings, sumar los espacios y poner los cambios de línea al final en los writes, que bueno, que fue como mucha información para los últimos 10 minutos de la clase. Entonces, pues bueno, eso lo pegamos una revisadita la próxima clase. Y pues, pero bueno, yo pienso que eso va a aportar para lo del coronavirus, porque seguramente los resultados los reportaremos en pantalla, pero resultados más detallados los reportaremos en archivos de salida. Entonces, ok, entonces bueno, ya estamos de un pelito. Ya sabemos usar los diccionarios, ya los aplicamos en nuestros diccionarios, en nuestros ejemplos. Ya podemos ordenar los resultados de salida y ya podemos, aunque con no muchas explicaciones, sacar los archivos de salida para luego poderlos observar, pegarlos en Excel o bueno, ya tener los resultados. Entonces, bueno, listo. Entonces, ok. Entonces, bueno, no sé si quieren preguntas hasta ahí o ya nos despedimos. No sé si hay alguna pregunta por ahí. No, señor, yo no tengo Bueno, Daniel, y ninguna. bueno, entonces, Muchas gracias, profe. bueno, David, gracias a ustedes por venir a nuestra sección voluntaria número 1, la 14. Haremos la 15 y pues bueno, ya estamos cerquita, estamos muy cerquita de aplicar los diccionarios, los archivos de salida a nuestro ejemplo del coronavirus y bueno, digamos que eso lo hacemos la siguiente clase y la siguiente sería publicárselo al mundo. O sea, que el mundo vea, bueno, tal vez una clase más para arreglar antes de salir a que todo el mundo lo vea, eh, pues arreglitos, teníamos cosas que teníamos que quitar las citas, de pronto algunos otros errores que tengamos. Y en la última hay que ponerlo en la página de Kaggle. Y entonces, bueno, para eso va a ser un poquito más complicado porque es en un notebook de Python. Yo no sé mucho de notebook de Python, entonces pues honestamente lo podemos hacer en equipo y aprenderemos ustedes y yo cómo poner eso en un notebook de Python. Y bueno, y se lo presentamos al mundo. Y bueno, y ahora cualquier médico en el mundo que quiera saber el hipónimo
de lo que sea de lo relacionado con el coronavirus, pues ahora existe una herramienta construida por nosotros. Entonces, listo. Entonces, bueno, para continuar en esta pequeña aventura, pues continuaremos pues en la próxima clase, que sería en la sesión 15 dentro de 8 días. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y que pasen muy buena noche. Gracias, Sergio. Buenas noches. Gracias por Muchas gracias. Chao. Danieles, Brian, hasta luego, Sonia. Bueno, chao, chao.